Vamos a hablar un poquito sobre la Parshá, en realidad de la semana pasada. La semana pasada se leyeron dos parashiot, Matot, Masé. Veníamos con el tema del estudio del Maimónides, así que habíamos decidido terminar con eso. Eh, pero bueno, vamos a charlar lo que teníamos vamos a estudiar lo que teníamos para estudiar, que está muy interesante, muy lindo. Eh, Y antes que nada, un temita que había quedado pendiente, que lo vamos a hacer muy en resumen. Víctor, el otro día hablamos sobre cuál era la singularidad de Aarón a Cohen, que dijimos que el único Yortzeit que figura en la Torá y en toda la Biblia, el único día que la Biblia nombra y detalla cuál es el día del fallecimiento de una persona es Aarón, el hermano de Moshe. Bueno, distintas explicaciones al respecto, pero digamos, una explicación muy interesante es que hay ciertas mitzvot eh, que la Mishnah dice, el Talmud dice, que uno recibe la recompensa en este mundo. O sea, hay mitzvot que la recompensa para esa mitzvah es para el mundo venidero. Y hay mitzvot que la recompensa es para este mundo. Todos los días, el que hace el rezo completo, se dice una Mishnah, un pasaje del Talmud, que dice, estas son las mitzvot que las recompensas son para este mundo. Y una de esas mitzvot es el que trae paz entre un compañero y otro y entre un marido y una mujer. Bueno, sabido que la característica de Aarón era justamente que él solía cambiar cosas, solía dibujar, como se dice, inventar cosas para justamente llevar la paz entre dos personas o entre un hombre, una persona, una pareja. ¿No? Sabido el cuento que dicen que él iba, había dos personas enemistadas, fulano con mengano. Iba a lo de fulano y le decía, no sabes, acabo de estar con mengano, está súper arrepentido de haberse distanciado de vos y no sabe cómo disculparse. Todo verso, o sea, ni había tenido la conversación esa con ese. Después iba del otro, a lo de Mengano, y le decía, no sabes, acabo de estar con fulano, y lo mismo, le contaba cuán arrepentido estaba y cuánto necesitaba de su amistad y de cuán provechoso era para ambos ser amigos y demás, hasta que al final como que él hacía acercar a las personas. Entonces dice que una justamente como es una mitzvah, que la recompensa se ve en esta tierra, si bien acá estamos hablando del Yortzeit, está explicado que el día del Yortzeit de una persona y en especial de un tzadik, ese tzadik está en el mundo más presente que nunca. O sea, ese día como que el mundo se rige por el comportamiento de ese tzadik. ¿Se entiende? O sea, había, como que todo se rige según el comportamiento de ese tzadik. Y para ilustrarlo hay una pequeña historia, y después vamos a meternos de lleno en la parsha. Para ilustrarnos hay una historia con respecto a una mujer que había quedado aguná, que había quedado, su marido había desaparecido y demás, y no podía volverse a casar porque no tenía el divorcio. Entonces, eh, fue a lo del Rebe, le recomendaron que vaya del Rebe de Bardicho. Ya contamos hace poco una historia de otra mujer con el Rebe Tzemach Tzedek, que esta es otra historia, hay muchas historias de esta lamentablemente. Le recomendaron que vaya a lo del Rebe de Bardicho. Y el Rebe de Bardicho lo hizo esperar varios días, la hizo esperar a esta mujer varios días hasta recibirla. Y esta mujer estaba desesperada, ¿sí? Entonces cuenta que eh, la recibió, hola Adrián, bienvenido, la recibió determinado día y le dijo, bueno, me tenés que dar tanto dinero para acá, que era una suma muy grande. Entonces dijo, pero ¿de dónde voy a sacar ese dinero ahora? O sea, ni siquiera lo tengo encima. Tiene que ser hoy antes de la puesta del sol, dice. Bueno, pero la mujer estaba fuera de su casa, ¿no? O sea, totalmente no disponía de los medios, no existían las transferencias electrónicas, no tenía posibilidad.
Y no pudo, realmente no pudo darle esa donación al Rebbe. Y fue a preguntar después a su Rebbe cómo es que el Rebbe de Bardichov actuó de esta manera, o sea, como muy, muy insensible a su situación, ¿no? Y él le contestó, te voy a explicar lo que pasa. El día ese que él te citó y que te dijo que des esa donación, era el aniversario del Maimónides. Y según el problema que vos tenés, el único digamos, que decreta y que dictamina que la ley es como lo que vos necesitas que sea la ley, porque sabemos que en las leyes hay distintas opiniones, el único que opina de manera tal que tu situación se podría haber salvado es el Maimónides. Y si bien la ley no queda así, ¿no? La ley queda como los otros rabinos, no como el Maimónides, pero el día de su Yortzeit es como que el mundo se maneja según su parecer, según el parecer del Maimónides. Por eso es que el Rebbe te dijo que ese día tenías que hacer esa donación, ese día tenías que hacer la mitzvah esa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Aarón Cohen, el día que él falleció, que era el Rosh Hodeshab, todo el mundo es como que se maneja y está presente él más que nunca. Por eso dice que, como él, la mitzvah que él hacía era una mitzvah cuya recompensa se otorga en esta tierra, entonces es por eso que él tiene ese privilegio que el Yortzeit de él se sabe cuándo fue y todo el mundo sabe exactamente el día que él está presente en esta tierra más que nunca. No sé si quedó un poco claro. Es una de las opiniones de por qué solamente sobre Aarón Cohen está escrito el día del Yortzeit y ni sobre ninguno más. ¿No? Como que él, esa es la recompensa que él tiene en esta tierra, que se lo recuerda cada año y justamente la Torá, cuando se lee la Parshá del Yortzeit de Aarón, cae siempre cerca del Yortzeit. O sea, esta vez cayó justamente el día del Yortzeit, que era el Shabbat este, se leyó que el primer día de Ab, que era este Shabbat, falleció Aarón Cohen. No, como que tiene un recuerdo permanente, hay un recuerdo sobre Aarón permanente en la tierra. Puede ser un motivo que habíamos quedado dejado en el tintero los otros días. Ahora bien, vamos a meternos un poquito en lo que habla la Parshá. La Parshá de la semana pasada, para empezar, se leyeron dos parashiot, como dijimos, y es sabido que formalmente es el final de la Torá. Ya lo hablamos el año pasado. La Torá tiene 5 libros, este es el cuarto libro, el Bamidbar, y el quinto libro que vamos a empezar este próximo Shabbat se llama Devarim. Bien, el quinto libro que es Devarim también se lo llama el Mishneh Torah, como la repetición de la Torah. ¿Por qué? Porque mucho de lo que sucede en el libro de Devarim es el último año, es prácticamente, o sea, empezamos a leerlo y estamos 7 días antes del fallecimiento de Moshe, 7 días antes del fallecimiento de Moshe. El libro termina contando el fallecimiento de Moshe. O sea, ahora vamos a leer, no sé, durante 2 meses y pico, el libro de Devarim. Vamos a leer el libro de Devarim durante 2 meses y pico. Y empieza el primero de Adar. Así cuenta la Torá, empieza el primero de Adar, 7 días antes del fallecimiento de Moshe. O sea que la Torá formalmente terminó la semana pasada, porque ahora Moshe lo único que hace es recordarles al pueblo judío todo lo que pasó en el desierto y cómo Dios los sacó de Egipto y todas las vicisitudes y todas las rebeliones, y como que le da directivas de cómo va a ser la vida en la tierra de Israel, pero como que está repitiendo la Torá. O sea, la Torá formalmente terminó la semana pasada, el Shabbat este que pasó. Ahora, dos temas interesantes, uno en cada parsha, vamos a ver. El primer tema, un tema conocido, que había dos tribus, la tribu de Reubén y la tribu de Gad, y media tribu de Menashe, que le pidieron a Moshe quedarse en la margen oriental del Jordán, o sea, en lo que hoy es Jordania. Como ellos tenían mucho ganado, la tierra prometida es pasando el Jordán, ¿sí? Pasando el Jordán, o sea, de Jordán para el mar Mediterráneo. Ellos venían
rodeando toda la tierra de Israel por el sur y estaban yendo hacia el norte y entraron por el este de Israel. Estas dos tribus dijeron, mira, nosotros le dijeron a Moshe, nosotros tenemos mucho ganado y la verdad que nos vendría bien quedarnos acá, de este lado del Jordán. A lo que Moshe responde, escúchame, tus hermanos van a pasar a la guerra, van a ir, esta tierra ya está conquistada, todos la conquistaron, las 12 tribus la conquistaron. Ahora ustedes se quieren quedar acá y no van a luchar hombro con vuestros hermanos para conquistar la otra parte de la tierra. Toda una discusión entre Moshe y el pueblo y estas dos tribus, hasta que ellos le dicen, Moshe, quédate tranquilo, nosotros vamos a dejar a nuestras familias, pero vamos a ir a luchar. Y de hecho estuvieron 14 años mientras se luchó y se conquistó la tierra y se dividió la tierra, ayudando al resto del pueblo. Si esto es uno de los temas que cuenta la Torá en la Parshá de Matot, que es una de las Parshiyot que se leyó la semana pasada. Bueno, no sé cómo lo voy a encadenar todo, porque tiene varios temas interesantes. Y esto lo quiero contar porque quiero relacionar con una historia que escuché en la radio el otro día. Hay un periodista que todos lo deben conocer, Marcelo Birmacher, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el otro día escuché, con respecto a la historia del rescate de Entebbe, que se cumplieron ahora 45 años, y él contó lo siguiente, que cuando se dio la situación que habían secuestrado el avión del France y lo llevaron a Uganda, había toda una discusión en el gabinete israelí si negociar con los terroristas, porque de hecho siempre la decisión era no negociar, pero acá era, bueno, como que surgió la idea en parte del gabinete de negociar con los terroristas. No recuerdo exactamente quién de los ministros. Y estaba la otra parte que no quería negociar. Creo que el primer ministro era Menachem Begin, si no me equivoco. Si no me equivoco, él contó ahí, no sé, eh, pero creo que era el primer ministro. Bueno, entonces había una parte del ministerio, del gabinete que quería negociar con los terroristas y otra parte del gabinete que dijeron no, vamos a seguir con la manera nuestra de comportarnos, de no negociar con los terroristas. Ahora, ¿qué pasaba? Los terroristas habían puesto una fecha límite que si no le daban las concesiones que ellos querían, Dios libre, empezaban a matar a los rehenes. Y si ellos esperaban la decisión del gabinete en su conjunto, como que no llegaban a tiempo. Tenían todo un problema de abastecerse de combustible para llegar a Uganda, hasta que finalmente unas negociaciones secretas, parece que Kenia fue el país que aceptó que los aviones aterrizaran en Kenia y ahí pudiesen abastecerse de combustible y demás. Pero el problema era que como que no estaban decididos todavía qué iban a hacer, si negociar o no, o lanzar ese ataque. Y por lo tanto se les pasaba el tiempo y no sabían qué hacer. Lo que decidieron finalmente es, bueno, vamos a mandar la misión y mientras tanto siguen deliberando en el gabinete qué es lo que van a hacer, ¿no? Y él sacó una enseñanza, Marcelo, el periodista, de esta situación, como que hay veces que uno no tiene que tener todo ya resuelto para encarar una acción concreta. ¿Sí? Como muchas veces dijimos, ¿viste? Querés hacer un negocio, a veces no sabes todas las cosas que pueden suceder en un negocio. El tema a veces es empezar y después ves qué vas haciendo. Bueno, él dice que la enseñanza de toda esta situación fue justamente esa, ¿no? Como que la decisión de mandar a los aviones con los equipos y con los militares se empezó. Y después iban a quedar a la espera. Mientras volaban les iban a decir si iban a hacer la misión o no iban a hacer la misión. Pero concretamente había que empezarla. Concretamente había que empezarla porque si no, no llegaba el tiempo. ¿Y por qué lo relacioné con la Parshá? Porque justamente en la Parshá de esta semana cuenta, después que dice que la tribu de Rubén y la tribu de Gad y media tribu de Menashe se quedaron de la margen oriental del Jordán. Eso fue en la Parshá de Matot, la primer Parshá. La segunda Parshá, que es Masé, empieza a contar algo que ya lo hablamos también varias veces,
el tema de las ciudades de refugio. La Torá dice, Daber el Bene Israel Bamartá Aleiem, le dice Dios a Moshe, decirle al pueblo de Israel, están por pasar el Jordán, el Yardén, hacia la tierra de Canaán. Beikritem lahem arim, arei miklat yen alahem, dice, van a tener que reservar y que fundar ciertas ciudades para que sirvan de ciudades de refugio. Benaz llama rocheas makenefesh bidgaga. Y ahí se va a escapar cualquiera que mató a alguien sin querer, que sabemos que en determinados casos la pena es que tienen que quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Entonces, acá está la orden. Beayura gema earim le miklat, migoel, y estas ciudades van a ser para refugio. Bearim asher titenu shesharei miklat tien alahem, dice. ¿Y cuántas ciudades de refugio van a haber? Le dice Moshe al pueblo de Israel. 6 ciudades de refugio. Va a haber 6 ciudades de refugio. Y ahí a continuación, inmediatamente la Torah dice, Echeló Shearim Titenu Me'ever la Yarden, 3 de las ciudades van a estar en la margen oriental del Jordán, o sea, en lo que es Jordania, y 3 de las ciudades van a estar en la tierra de Israel. Y después cuenta la Torah que Moshe, las 3 ciudades que iban a estar en lo que es Jordania, las fundó antes que conquistaran la tierra de Israel. La ley es que las ciudades de refugio iban a tener efecto práctico, iban a servir como refugio una vez que estuviesen las 6. Para que estuviesen las 6, si Dios dice 3 van a estar en Jordania y 3 van a estar en Israel, había que conquistar primero la tierra de Israel. Cuenta la Torah que Moshe no esperó. O sea, tuvo la posibilidad de empezar y fundar las 3 en la parte oriental del Jordán, fue y la fundó. No esperó a que se conquiste toda la tierra. O sea, lo que estaba en sus manos hacerlo ahora, lo hizo. Si bien no está el trabajo terminado, hay un párrafo en el Pirkei Avot, en el Talmud, dice, lo aleja melajal igmor, el trabajo, el servicio a Dios, las mitzvot que hay para hacer, todo el trabajo que Dios mandó a hacer al pueblo de Israel en el mundo a través de la historia, es inmenso, es un trabajo muy grande, no tenés que terminarlo vos. Vos no tenés obligación de ser el que, digamos, te entrega la llave en mano, ¿no? Pero no por eso tenés que liberarte del trabajo. Dice, lo aleja melajal igmor, veinata menei jorim lipater mimeno, dice. Vos no tenés por qué terminar el trabajo, pero no estás exento de hacer el trabajo. Entonces Moshe tomó esta postura. Dijo, yo no lo voy a terminar, yo no sé si la misión en Entebbe la voy a llevar a cabo o no. Tengo que empezarla. Después veo qué pasa. Moshe dijo, tengo que empezarla. Y eso es una enseñanza clave para cualquiera de nosotros, creo, que muchas veces, ¿no? Siempre lo hablamos, pensamos, hay tantas cosas para hacer, igual no voy a llegar a hacer todo. Entonces uno se desanima y piensa, bueno, no voy a hacer nada. No, la enseñanza es justamente, voy a hacer lo que esté a mi alcance y voy a hacer hasta donde yo pueda. Nadie me va a exigir más de lo que yo pueda, pero lo que yo puedo, lo tengo que hacer. Este es un punto o 2 puntos que quería contarle de la Parshá y justamente me gustó relacionarlo con lo de Entebbe porque era la misma situación prácticamente. Empezar el trabajo y después no sabes lo que va a pasar, pero vos tenés que empezar el trabajo. Uno tiene que empezar a hacer las cosas. Y otro tema muy interesante que acabamos de entrar en el Maimónides, que voy a ir tachando lo que hablamos, así no vuelvo. Otro tema muy interesante, que eso es lo que quiero hablar del Maimónides. La Torá empieza a contar, siempre decimos que la Torá no nos cuenta historias. La Torá es un libro de leyes. La Torá es Orá, es enseñanza de vida. Y no nos cuenta historias. Ahora bien, el Maimónides, que también es muy concreto, tiene sus libros de leyes, tiene también el libro de la Guía de los Perplejos, el Moré Nebuchim. Y él se pregunta, porque aparentemente hay muchas cosas en la Torá, que no es de ahora, ya pasó con mucha gente que quiso interpretar un montón de cosas en la Torá, que aparentemente están de más.
sea, la Torá me cuenta historias a veces que no le encuentro ningún sentido. En el capítulo 50 de este libro del Moreh Nevuchim, él empieza diciendo acá lo siguiente, que hay muchas cosas que están ocultas en la Torá y que fueron como un impedimento para muchos para estudiar la Torá, porque se cuestionaban estas cosas y no podían seguir avanzando en el estudio. Y está bueno explicarlas. ¿Y a qué me refiero? Dice el Rambam. Porque uno dice, bueno, la Torá es un libro, un manual de la vida, cómo hay que manejarse en la vida. Si es un manual de la vida, ¿para qué me cuenta? Hay un montón de historias que la Torá me cuenta. ¿Para qué me sirve saber esas historias? Entonces el Rambam me empieza a detallar cada historia, cuál es el sentido de esa historia. ¿Cuál es el sentido de esa historia? No quiero entrar en todas porque quiero ir a la de la Parshá de la semana pasada, pero en general va contando distintas guerras que hubo de Abraham, distintas cosas que sucedieron en las 10 generaciones del primer hombre hasta Noé, de Noé hasta Abraham, y nos cuenta quiénes fueron, digamos, toda la genealogía. Pero la realidad es que mucha de esta genealogía aparentemente, por eso no voy a entrar ahora en eso, pero aparentemente no tiene nada que ver con lo mío en la vida práctica. Y la Torá es un libro práctico, no es un libro de historia. Entonces, una de las preguntas que se plantea el Maimónides, muy interesante, es con respecto a la parshá de la semana pasada, Masé. La parshá de Masé cuenta los 42 viajes, las 42 paradas que hicieron los judíos en el trayecto en el desierto. ¿Sí? Las 42 paradas. Ahora bien, según la Cábala, lo estudiamos ya muchas veces, esto tiene que ver con el ascenso espiritual, los viajes espirituales, cómo uno va subiendo espiritualmente, por eso nos cuenta los viajes, digamos, pero en el plano más concreto, ¿sí? Que la Torá es un libro de leyes. ¿Para qué viene a contarme cada viaje? ¿Para qué viene a contarme? Viajaron de acá y viajaron allá. Y se fueron de acá, te lo cuento así, literalmente. Es como que digas, bueno, salí de Capital y paré en la rotonda de, como llaman la de Gutiérrez, en Alpargatas. Seguí, avancé, tomé un café en Alpargatas, seguí para adelante, paré en Atalaya. Me tomé comido medialunas, no se puede, en Atalaya, seguí hasta Chascomús. Pesqué algo en Chascomús y así está 42 viajes de la Torá contándote y fueron acá y acamparon allá y salieron de allá y se fueron allá. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Es una de las cosas que se está preguntando el Rambam, como que está totalmente de más esta parte en la Torá, aparentemente, ¿sí? Entonces vamos a estudiar del Moreh Nevuchim esta parte del Rambam, muy interesante como él la explica. La explicación de que la Torá nos cuenta algo que aparentemente no sirve para nada, traduciendo literalmente, para que no pienses que no sirve para nada, lo primero que dice la Torá es que Moshe todo esto lo escribió por orden de Hashem. No fue una decisión de Moshe, vení que te voy a contar dónde paramos, todas las paradas que hicimos. Lo primero que dice la Torá, que Moshe escribió todas las paradas por orden de Dios. Entonces ya ahí, bueno, si es por orden de Dios, debe haber algo atrás de esto. No es que Moshe está delirando, algo está pasando acá. Unekudata tzorech lekach dolameot, dice, la necesidad de explicar y de contarnos cada lugar donde pararon es muy importante. ¿Por qué dice? Porque los milagros, ¿quién los tiene claro? ¿Quién tiene claro que le sucedió un milagro? Es la persona a quien le sucedió. La persona que vio el milagro, él tiene claro que el milagro sucedió. Abaleatid y es Zichronam Sipur. Pero para el futuro, o sea, a la generación del desierto le sucedieron milagros, como vamos a ver ahora. Pero para nosotros, generaciones futuras, podemos pensar que esto es un cuento, una historia, nos contaron una historia. Dice, y uno puede desmentir eso, puede pensar que todo eso es verso.
Beyadúa shelo itajem velo itztayer sheyeh apele kayam beomet lemeshech hadorot. Dejó el Bnei Adam. Para que yo sepa que ese milagro existió y no dude sobre ese milagro tendría que haberse extendido hasta el día de hoy. Entonces yo digo, bueno, como sucede ahora, puede ser que sucedió en aquel momento. Pero si no, es como que yo tengo mis dudas. ¿Habrá sucedido? ¿No habrá sucedido? ¿Me están contando una historia? No lo sé. Uminaplain Sheba Torah. Entonces dice así, y es imposible que un milagro permanezca eternamente, porque justamente por eso es un milagro, porque pasa una vez cada tanto. Bueno, Uminaplain Sheba Torah, Beaf Minagdolim Shebaem, Sheyat Israel Bamidbar Arbaim Shana. Cuando hablamos de milagros, y acá quiero que participen, cuando hablamos de milagros, les pregunto a ustedes, digan un milagro de la Torá. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A ver, cada uno que diga lo primero que se le viene a la cabeza. Un gran milagro que sucedió en la Torá. Sí, el que se abrieron las aguas. Bueno, Jorge dice que se abrieron las aguas. Está bien, está perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún milagro que se acuerden? Miren que los hay, ¿eh? El maná. El maná, otro milagro, ahí está, los dos juntos, Víctor y Alberto. Muy bien, el maná. La zarza. ¿No? La zarza ardiente. La zarza ardiente, también un milagro. Bueno, o sea, encontramos muchísimos milagros. Ahora, el Rambam dice que de los más grandes milagros es la permanencia del pueblo judío 40 años en el desierto. La permanencia durante 40 años. Pero no como dice Moldaski, porque otro pueblo se hubiese avivado antes y hubiesen pensado, acá hay algo raro. No, él dice que fue un gran milagro. ¿Por qué dice que fue un gran milagro? Dice, uno de los milagros fue esto. Otro dice, Metziut Aman Sham Bechol Yom, el hecho de encontrar el maná todos los días, como ya sabemos que a diario caía el maná. Pero Toa Midbar, Ukemo Shamara Katub, Nahash Besaraf Beakrab Betzimaon Hashem Eimaim, dice. ¿Por qué era un milagro? Porque el desierto, como dice bien claro la Torá, era un desierto donde estaba lleno de víboras, de escorpiones, y donde no había agua. Era un desierto, totalmente desierto. Veme como Jokim Meot Minaishu, eran lugares totalmente apartados de la civilización. Bilti Tibim la Adam, imposible naturalmente para sobrevivir una persona, un ser humano. Loma Comzera, Betena, Begefen, Berrimón, dice, no es un lugar donde se pueda plantar, donde haya vegetación, no había nada. Benemar Baem, Ot, y está escrito sobre el desierto este, Eretz Loa Barbaish, dice, no solamente que era un desierto donde no había vida vegetal, vida animal, no había nada, o sea, perdón, vida animal sí había, pero no había vida vegetal y no había agua. Dice que era un desierto, así dice el profeta Jeremías, era un desierto donde no pasó un ser humano en la historia. Un lugar totalmente desierto. Belayón Torah, lejen lo ajaltem beyaim beshechar lo shetitem. Como dice la Torah, que en el desierto no había pan, no había vino, no había cerveza. Beile kulam moftim brudim begluim, dice. Entonces, la permanencia del pueblo judío y el man en el desierto, estar 40 años en un lugar totalmente inhóspito, 2, 3 millones de personas, es un milagro, es de lo más grande que hay. Eso es realmente un milagro. Como Dios sabe que la gente en el futuro puede llegar a dudar de este milagro, del mismo modo que se duda de algo que te cuentan, la gente hoy podría pensar, no, ellos sí pasaron por el desierto, pero estaban cerca de lugares civilizados, donde podían conseguir y abastecerse de cosas, como por ejemplo dice que como los desiertos que hoy en día habitan los árabes, dice el Rambam, o son lugares desérticos, pero que hay cierto tipo de plantaciones que se pueden hacer. O o que pasaron por algún desierto donde había agua, le fija sulku kola pikpukim alalu.
Dice, viene la Torá y dice, no, no existía nada de eso. Era un desierto donde no existía absolutamente nada de eso. Beudgash sipur kola plaim alalu alidei biuro tama masaot. Y ahora voy a entender por qué viene la Torá y me dice cuáles son los lugares donde ellos pararon. Porque esa fue la pregunta de Maimónides. ¿Para qué me viene a contar? ¿Qué gano yo sabiendo cuáles fueron las paradas? ¿Sí? O sea, hoy un guía turístico viene y te dice, en esta piedra pasó tal cosa. Andás a ver si pasó tal cosa en esa piedra. Pero bueno, el tipo labura de eso y te dice, acá pasó tal cosa. ¿Para qué la Torá viene y nos cuenta todo eso? Dice, para que sepamos que eran lugares, o sea, son lugares conocidos, que sepamos que eran lugares totalmente lejos de la civilización y la permanencia del pueblo judío en el desierto fue un milagro absoluto. Un milagro absoluto. No tenían nada más que lo que Dios les proveía. El agua que Dios les proveía, el man que Dios les proveía, la sombra que Dios les proveía, no tenían nada. No tenían absolutamente nada. Nos nombra todos esos lugares para que si queremos ir a ver dónde queda ese lugar, podamos ir y nos demos cuenta de la magnitud del milagro. ¿Se entiende lo que dice? La Torá nos viene a enseñar la magnitud del milagro que fue estar 40 años, porque estaba totalmente en un lugar inhóspito. Hay una historia que después sucede con la ciudad de Jericó. Cuando Yoshua la conquista, la entrada a la tierra de Israel, cuenta el Tanaj, cuenta la Biblia, que rodearon la muralla durante 7 días y después las murallas se hundieron en la tierra. Y Yoshua, que fue el que llevó adelante esa conquista, digamos, él dijo que maldito va a ser aquel que reconstruya Jericó. ¿Por qué? Dice el Maimónides. ¿Por qué él dijo tal cosa? ¿Por qué no se puede reconstruir Jericó? Porque cuando uno ve la muralla de Jericó, yo les aclaro que no estuve, pero es lo que explica el Maimónides, la muralla como que se hundió dentro de la tierra. Y se ve la muralla aparentemente, como que no se cayó la muralla. El hecho que se haya hundido en la tierra es un milagro. Entonces, ¿por qué Yoshua dijo que nadie construya Jericó nuevamente? Para que queden testimonio del milagro. Para que quede un testimonio del milagro. El mismo motivo por el cual Yoshua quiso dejar un testimonio del milagro es el mismo motivo por el cual la Torá viene y nos cuenta las 42 paradas que tuvieron los judíos, por si queremos ir a ver dónde eran, que sepamos que fue un milagro absoluto. Un milagro absoluto. Bueno, un segundito que quiero saltear una parte. Bueno, al margen cuenta que el Maimónides, entonces se entendió el concepto. ¿Por qué dice el Maimónides que todo esto fue un milagro? ¿Por qué la Torá nos cuenta todo esto? Justamente para saber la magnitud del milagro. Entonces, concretamente lo que podemos sacar y aprender nosotros de esta situación, primero que darnos una idea de que Dios nos puede conducir en las peores situaciones y sacarnos de las peores situaciones, ¿sí? Acabamos de hablar de 2 casos, Baruch Hashem, de gente que estaba en una situación muy mala y que los conocemos, bueno, yo no personalmente, pero sabemos de quién se trata y que gracias a Dios están mucho mejor de lo que estaban. O sea, una vez puede encontrarse en una situación donde ve todo oscuro, ve todo negro, ve todo mal, parece que de acá uno no sale, ¿sí? Para eso viene la Torá y te cuenta, andá y fíjate en dónde estuvieron tus antepasados 40 años. Si Dios los pudo mantener 40 años y sacar de ese lugar, ¿sí? Es porque te puede sacar de cualquier lugar. Era como el lugar, si podemos llamarlo, más oscuro, más inhóspito de la tierra. Imposible vivir en un lugar así. O sea, ya no hablamos 40 años, ni siquiera una semana, ni siquiera unos pocos días, y menos la cantidad de gente que salió de Egipto, ¿sí? Que eran millones de personas. Entonces, eso es lo que nos quiere contar. Por eso viene el Maimónides y nos cuenta que todo esto no es un cuento, un cuentito de la Torá, sino nos viene a transmitir la fe y la confianza que tenemos que tener en Hashem, justamente que de las situaciones más negras, que uno no ve la luz al final del túnel, bueno, sabe que Hashem está ahí
y que te puede sacar de esa situación. Hasta acá el Maimónides de hoy.